hasta lo más mínimo de tu empresa, pero si no lo planeaste, ten por seguro que un impuesto te quiebra. O que en el proceso te va a ser muy difícil afrontar los problemas, si no planeaste bien lo que vas a afrontar. El segundo tema que siempre digo es el personal humano. Si tienes esos dos factores en una empresa, te va a ir bien. Si tienes personal humano que ama lo que hace, que se apasiona por lo que tiene, que le gusta, que conoce el proceso de pe a pa y además planeas bien, te va a ir bien. Entonces, bueno, recapitulo de nuevo, vuelvo a mi época cuando estaba trabajando para una empresa, les comentaba. Eh, Todo me sirvió para poderme formar y para poder formar dentro de mí esa dedicación en hacer proyectos. ¿Por qué? Porque toda mejora es un proyecto. Entonces, todo era escribir un proyecto, antecedentes, marco teórico, explicándole a la empresa cuál eran, cómo se hizo la toma de los datos, cómo se identificó la problemática y con base en eso, cuáles eran las mejoras propuestas con respecto a eso. Entonces, y llega siempre el primer factor crítico y es que en algún momento tuve un jefe que fue una persona bastante compleja. Esta persona en algún momento buscó como boicotearme y fue algo fortuito. La verdad es que amo esa empresa y estoy muy agradecido, pero en ese momento fue, hombre, hubo un problema, un malentendido, el tema recayó sobre mí y el hombre decidió sacarme. En ese momento yo dije, no, sabes que esto es lo que me apasiona, esto es lo que quiero seguir haciendo, voy a hacerlo. Y se van a reír, pero conseguí mis amigos de toda la vida, entre todos reunimos, nada es nada. En ese momento a mí me habían ascendido al área comercial de esa empresa. Esa empresa es una empresa de consultoría energética, como les dije desde el principio, y el área comercial también transaba energéticos e hidrocarburos dentro de todo el tema comercial y dentro de todo el tema de asesoría energética, porque daban como una solución integral, pues parte de las asesorías energéticas es venderles, pues, qué sé yo, gas natural, energía eléctrica, etcétera. Entonces aprendí sobre los paquetes de gas natural y energía eléctrica. De hecho, en algún momento, parte a parte, si a alguien le interesa, hay algo que se llama el modelo Derivex. Cuando comencé a ayudar a hacer ese modelo sirve para poder transar energía eléctrica en el mercado colombiano, convirtió la energía eléctrica en un commodity para todos los que les interesa el tema de la bolsa y pueden entrar a la bolsa colombiana y verificar el tema. Les invito a que lo verifiquen, bastante interesante. Total, entonces ahí aprendí sobre el tema en la empresa aprendí sobre el tema de los energéticos, etcétera. Y cuando ellos dijeron, bueno, no vas más en la empresa, yo dije, no, esto es lo que me gusta. Y yo era tan necio en esa empresa porque me apasionaba que siempre estaba diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y pues siempre recibía como una negativa, un jalón de mi jefe diciéndome, no, nosotros no nos dedicamos a eso, no, esto no va a ser así, esto no va a ser asado. Y eso fue lo que comencé a hacer cuando recién salí. Entonces, ¿qué hice? Tomé todo lo que sabía del tema del gas, le dije a unos amigos, los convencí, bueno, a punta de pasión y de explicarles lo que podía llegar a ser una empresa así. Entre todos reunimos un capital de nada y entramos a un negocio de gigantes. O sea, mis competidores eran Gases del Caribe, Gas Natural Fenosa, que hoy en día es Banti, las transportadoras. Llegué a negociar con Ecopetrol cuando o sea, teníamos nada, siendo la empresa más pequeña del mundo con una cuenta de, qué sé yo, 50 millones de pesos, compitiendo con personas que tenían miles y miles y miles en recursos. Y lo que hice fue aprovecharme de, entre comillas, el sistema. Entonces, les explico muy rápidamente para que entiendan, el mercado del gas se maneja parecido al mercado bursátil. Todos los días hay subastas de gas y todos los días se transa gas. Entonces, porque el gas se consume diario y si no se consume en ese día, se tiene que quemar por ley. Porque eso es como, sale solo de los pozos petroleros. Entonces, yo me aproveché de eso. ¿Qué pasa? En algún momento Ecopetrol sacó paquetes grandes de mercado. ¿Aló? Sí. Bueno, en algún momento yo me aproveché de eso. Sí, sí, dígame. ¿Aló? Bueno, prosigo. Como les decía, en algún momento aproveché la coyuntura del mercado. ¿Por qué? Porque Ecopetrol vendía paquetes grandes de gas y a muchas grandes empresas les sobraba ese paquete. ¿Cómo así? Ellos vendían 100 unidades de gas, pero les obligaron a comprar 200.
esas 100 que les sobraban, si no las consumían, igual las pagaban, y el que terminaba pagando eso era el usuario final. Entonces, a una empresa grande no le dolía nada ese gas. Yo me convertí como si fuera un mercader de esos pequeños pedazos que a la gente le sobraba y comencé a revenderlos. Eso fue lo que hizo que tuviera un gran auge dentro del mercado. Entonces, vuelvo y recaigo. Ahí está el primer punto del que les voy a hablar cuando hay un tema de crisis, pero tienen que entender que cuando uno está en el tema de la innovación y del emprendimiento, tiene que aprender a identificar esas crisis dentro del mercado, o sea, esos puntos que son opciones de crecimiento. Si se dan cuenta aquí, ¿qué me aproveché yo? Que a las empresas grandes no les importaba. ¿Por qué? Porque ellos al fin y al cabo ganaban dinero del usuario final. O sea, ellos dicen, bueno, me tocó pagar un paquete por 200 unidades de gas, ese paquete le cobro todo al usuario final. Lo divido entre el número de usuarios finales y se los cobré todo y gané mi porcentaje y ya no me interesa si se vende o no. Yo me aproveché porque eso era un costo de oportunidad. Vale, ellos lo compraron en $1, $2, pero si no lo vendían, igual no perdían dinero. Entonces, yo se lo podía comprar entre comillas a $0, que eso no era el precio, pero se lo podía comprar a $1 y ganaban un poco más de lo que ganaban normalmente. Entonces, eso fue lo que nos ayudó a identificar ese punto dentro del mercado del gas, fue lo que nos sirvió crecer tanto. Porque literal comenzamos a valorar lo que las demás empresas despreciaban. Bueno, entonces les comento, esa fue la primera ventaja, o sea, y les cuento que es la primera ventaja que yo siempre les recomiendo a todo emprendedor que haya llegado a mi despacho, que primero tenga experiencia en lo que quiere hacer. Entonces, como digo, la primera ventaja cuando emprendí fue la experiencia que tenía dentro del tema del emprendimiento. O sea, digamos que lo que había formado dentro de mí, la empresa a la que tanto le estoy agradecido durante el tiempo que crecí ahí. Primero desde la parte productiva, porque dentro de la parte productiva, aun cuando, y este es otro tema, por eso es que le hablé primero de la pasión, porque un tema importante cuando uno les decía de la pasión y de saber que todo te va a servir, es que cuando yo comencé a transar en el mercado del gas, que comencé a emprender mi primera empresa, bueno, no fue mi primera empresa, pero ahora les explico de nuevo las empresas que comencé. Todo me sirvió, o sea, yo dije, bueno, ya nunca más voy a ver el área productiva, o sea, ya no creo que vaya a asesorar para nada. Cuando comencé a emprender, me tocó de nuevo hacer proyectos productivos, etcétera. Bueno, pero cerrando este paréntesis, les decía pues del tema, siempre conozcan, vuelvo y les repito, siempre conozcan a dónde van a emprender. Si pueden entrar a una empresa de lo que ustedes quieren hacer, entren, empápense, aprendan todo lo que puedan y aprendan a identificar esos puntos críticos que ustedes creen que pueden mejorar. Apórtenlo a la empresa en la que están y si no, pues bueno, tarde que temprano les va a tocar hacer como yo. Entonces, bueno, les vuelvo a recapitular. Voy a volver de nuevo a donde estaba en mi empresa. Y este es otro factor que siempre digo y este es otro punto que les quería tocar y es que yo siempre creo que la vida te lleva al donde te tiene que llevar. Nuestro trabajo es hacer las cosas de la mejor manera posible. O sea, procurar hacer siempre las cosas de calidad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo nunca pensé emprender. Creo que se van a reír con la expresión, pero fui el mejor minion del mundo. O sea, era supremamente fiel a mi empresa y amé ese trabajo de pe a pa. Creo que puedo tener muchas muy buenas referencias de ellos y eso me ayudó muchísimo, pero el tema era que estaba la pasión latente ahí. Y yo nunca me quise salir de ahí, por eso, porque amaba lo que hacía, lo amaba locamente. Cada vez que llegaba a una empresa era algo nuevo y genial. Pero el punto estaba en la pasión, en que cuando me sacaron yo decía, si amo tanto esto es lo que quiero seguir haciendo. Entonces, bueno, a eso recaigo. Cuando salí, como le hablé a mis amigos de la infancia, de toda la vida, les quiero también recalcar que las sociedades son como un matrimonio. Entonces, ¿por qué les digo que es como un matrimonio? Esa es para toda la vida hasta que la disolución los separe de la empresa. O sea, no van a poder desligarse de sus socios, sino hasta que la muerte los separe. O sea, tienen que tener mucho cuidado a la hora de escoger sociedades.
Y aquí fue la primera crisis. Cuando yo estaba primero en la empresa, el despertar dentro de todo el tema de emprendimiento lo hizo un amigo muy cercano. Mi amigo me pidió que hiciéramos un proyecto para un fondo gubernamental que se llama el Fondo Emprender. Sí, de hecho es administrado por el SENA, pero ellos no es su fondo como tal. Cualquier persona puede aplicar al Fondo Emprender y todos los que deseen, de hecho los que deseen emprender, les invito a que averigüen sobre eso. Es supremamente fácil, es tedioso el proceso, pero es supremamente fácil para que ustedes puedan emprender su propio negocio. Es un fondo condonable, no es que regalen dinero, pero sí, prácticamente si cumples todos los indicadores, te condonan la deuda, o sea, te dan el dinero para que tú generes empleo a cambio. Por eso lo creó el gobierno. Entonces los invito a que anoten, les repito, un fondo emprender, lo busquen los que estén interesados en emprender. Esa vez yo estaba pues trabajando y un amigo se me acercó muy cercano y me dijo, hey, ¿por qué no aplicamos al fondo emprender? Él tenía una mini empresa de paletas y yo le había ayudado a hacer la línea productiva. En ese momento, pues que a tantas empresas le hicimos toda la línea productiva, cogimos una cocina, porque era literal una casa, alquilamos una casa en ese momento, pues él alquiló, porque en ese momento yo no había entrado a esa empresa. Pero sí llevé de la mano todo lo que se hizo. Lo que hicimos fue que alquilamos una casa y comenzamos a probar receta por receta. ¿Cómo así? Cocinamos paletas artesanales una por una y comenzamos a probar la mejor cocción, el mejor sabor, la mejor combinación con base en pues, recetas que habíamos visto en internet. Anotábamos paso a paso cada una de las cosas que íbamos a hacer y después intentamos replicarlo. Eso es todo. O sea, tener una relación de, bueno, por cada litro de leche que voy a echar 2 gramos de sal, 3 gramos de azúcar, tantas maracuyás de tanto peso o tanta la fruta, etcétera. Entonces, cuando él me dice, hey, vamos a aplicar al Fondo Emprender, yo ahí como desperté, yo dije, bueno, tantos años haciendo proyectos para otras personas y nunca hice nada para mí. Entonces, esto, digamos que fue como el despertar del emprendimiento para mí. Ahí fue cuando comencé, lo primero que hicimos para aplicar al Fondo Emprender, nos ganamos el fondo gubernamental, fue genial, nos dieron en ese momento como 98 millones de pesos, creamos todo el sistema productivo, compramos la salmuera para poder producir industrialmente las paletas, porque en ese momento tocaba a punto de nevera, con todas sus restricciones, bueno, ese es un tema de producción, pero o sea, fue cómico todo el proceso, digámoslo así. Creamos el sistema productivo bien, comenzamos a producir en masa y el punto es que les voy a enseñar, o sea, les estoy hablando de cómo desde crear una empresa hasta las crisis dentro de las empresas. Entonces, el punto cuando uno está en una empresa tienes que identificar siempre, antes de comenzar, cuál va a ser tu cuello de botella. ¿A qué me refiero con ese cuello de botella? Es que todas las empresas tienen un tema crítico que uno tiene que abordar cuando va a comenzar. Puede ser, por ejemplo, el área comercial. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes un producto que sabes que es muy bueno, pero no le tienes demanda, pero tú sabes que se va a vender. Ahora les voy a hablar más a fondo de eso, colocándoles el ejemplo de otra empresa que creé y cuando identificamos que el problema era el tema comercial. Yo tengo este producto que es muy bueno. ¿Cómo voy a abrir el mercado? Ese es mi cuello de botella. Entonces, mi esfuerzo tiene que ir primeramente en el área comercial para así después enfocarme en el resto de las cosas. En este caso, no. Nosotros fuimos un poco más hábiles y lo que hicimos fue que comenzamos a maquilarle paletas a otras empresas. ¿Cómo así? Hicimos líneas de paletas muy ricas y las vendimos a empresas más grandes para decirle, bueno, ponle tú, qué sé yo, olímpica. Te voy a hacer una paleta marca olímpica y tú la vendes acá. Así tal cual. ¿Qué garantizábamos con eso? Que teníamos una demanda de paletas estable y que con ese dinero podríamos mantenernos y seguir creciendo de ahí para adelante, colocando, qué sé yo, neveras propias o otras cosas. Pero para que se ponga en perspectiva un poquito, si yo quería crecer solo sin esos contratos, me tocaba invertir más dinero. En ese momento no tenía nada de dinero, no había saltado a la empresa de gas. Entonces, para que hagan una cuenta en su mente, más o menos 5 a 8 millones cuesta una nevera donde se guardan las paletas nuevas. Entonces, imagínense que uno quiere abrir 10 puntos. Estamos hablando ya de 50 millones de pesos. 1000 puntos. Estamos hablando ya de una cantidad de dinero inimaginable y menos para mí en ese momento que yo era un normal asalariado, pues ganaba un salario modesto, no era un salario malo, porque literal yo había recién salido de la universidad con muy buenos estudios, pero porque yo comencé mi maestría antes de graduarme. Y,
pero no me pagaban tampoco la millonada, o sea, era un salario muy normal. Total, comenzamos a saltar que dijimos, bueno, necesitamos un contrato estable para mantener esto y después ir colocando, qué sé yo, de nevera en nevera, en puntos para distribuir. Hoy en día tenemos 40 puntos en Barranquilla y así, comenzamos así. Eh, comenzamos sin nada, puntico por puntico, con un contrato grande, ahorrando y colocando, planeando. Entonces, dentro de la planeación, ahora les voy a hablar total. Ahora les voy a tocar el tema de la planeación, pero para que lo tengan ahí presente en su mente. Entonces, comenzamos así. El Fondo Emprender igual nos exigió ciertos temas de planeación y así lo hicimos, con un contrato en mano, con las personas y con la venta final. Ese era el punto. Entonces, el punto crítico de nosotros era la producción. ¿Por qué? Porque simplemente teníamos que trabajar para suplir la demanda. Entonces, vuelvo a recapitular lo que les estaba hablando. Les dije que siempre hay que identificar el cuello de botella de las empresas. En esta empresa puntualmente era el tema de la producción porque ya teníamos el contrato. Les coloco otro ejemplo de una empresa que emprendí más adelante. Ahora que les siga contando mi historia, sabrán en qué momento las emprendí. En algún momento quise traer productos. Hay un producto, yo tengo la distribución oficial para Colombia, un producto para la detección temprana del cáncer de mama. Es como una lámpara de mano, es supremamente sencillo, cualquier persona puede hacerse un autoexamen de mama y puede identificar si tiene un quiste o si tiene una anomalía, no identifica pues como tal si tiene cáncer o no, pero identifica anomalías dentro del seno o dentro del pecho, porque a los hombres también les da cáncer de mama, dentro del pecho de una manera súper sencilla, al frente de un espejo cualquier persona lo puede ver y bueno, es dentro de ese tema, uno ve un producto así y uno dice, bueno, wow, vamos a traerlo. Después es que te enfrentas a los problemas. ¿Cuál era el problema que después de verlo lo traje? Era, bueno, tengo el producto, ¿cómo lo vendo? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde se va a distribuir? ¿Qué voy a hacer con ese producto? Y ahí es donde radica el segundo tipo de empresas. Si se dan cuenta, el problema de esta era comercial. Era, tengo un producto muy bueno, puedo pedir, porque no era mío, la cantidad que yo quiera y se demora, pues se demora nada. El envío se demoraba, en una semana me tienen 1000 unidades, que eso es impensable porque es un aparato electrónico. O sea, no es como un celular que todo el mundo tiene en su casa, sino un aparato electrónico médico que pues tiene usos muy puntuales. O sea, que tenía casi que producción infinita. El problema era dónde meterlos y cómo incorporarlos. Lo primero que hice fue estructurar el modelo y identificar las posibles oportunidades con todo esto. Bueno, les voy a hablar un poquito por encima para que sepan cómo fue el enfoque que usé, y ahora prosigo con el tercer tipo, o sea, bueno, el enfoque de las empresas. Pero no, lo que hice simplemente fue comenzar a distribuirlo. Primero, o sea, alquilarlo para que se hicieran jornadas de análisis de mama globales en Colombia. Entonces, cada vez que de hecho, bueno, no modestia aparte, pero cada vez que alguien va a un pueblo o algo así a hacer un análisis de cáncer de mama o un tamizaje de mama, se le llama eso, casi siempre alquilan equipos. ¿Por qué? Porque mi competidor directo era un mamógrafo que cuesta una millonada, esto no cuesta nada. Y era su vez portátil. Entonces, lo que yo hice fue enfocarlo desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque ahí tenía también contratos estables. Y después comencé a distribuirlo dentro de los hospitales. ¿Cómo lo hice? Creando la estructura de las ventas, dándoles o sea, ahí va el tema de la planeación. ¿Sí? O sea, la planeación es importante porque, como les decía, lo que hice fue que comencé a crearles un discurso a cada uno de mis vendedores. Y cada uno iba a los lugares hablando lo mismo, mostrando lo mismo y atreviéndose pues a entrarle a los médicos a explicarles por qué era bueno tenerlo. Eh, y así lo fui distribuyendo. Y en el caso del tema gubernamental, pues sí fue más, hombre, tengo esto, hablé con las personas que tenían los contratos algo que se llama PIP en ese momento, que es la planeación de la prevención de, bueno, de enfermedades. ¿Por qué? Porque al gobierno siempre, bueno, si alguien se enferma de algo malo, tiene que el gobierno responder. Entonces, el gobierno también tiene dinero para prevenir que esa gente se enferme. Y eso se le llama, en ese momento se le llama PIP porque ya eso no existe. Lo que hice fue que hablé con las personas que tenían el contrato de PIP y les dije, mira, tengo esto, dame
100 pesos por cada persona que analices y yo te coloco el aparato, cuantos quieras, enseño a las personas, nosotros vamos y hacemos el examen. Y así fue súper sencillo. Entonces, como les decía, bueno, las empresas, vuelvo a recapitular hacia las empresas. Hay dos tipos de empresas, las que tienen el problema productivo y las que tienen el problema comercial. El enfoque, por ejemplo, les coloco otro ejemplo, queremos crear una... en algún momento alguien llegó a proponerme un negocio de crear repuestos para motos, una empresa de repuestos para motos, importar repuestos para motos de China a Soledad. Se van a reír, pero Soledad es de las ciudades que más, o sea, ciudad no capital, porque es una ciudad no capital con más accidentes de moto que hay en Colombia. Entonces, crear una empresa que venda repuestos de moto no es para nada descabellado. Y ahí el tema, si se dan cuenta, cuando es un tema comercial, que uno dice, bueno, si tú creas un local, si yo quiero crear un local de vender pizzas en Buenavista, por ejemplo, mi tema es de ventas. Mi problema ahí es de ventas. Pero en el caso mi problema es no, mi problema es de la línea de distribución o de innovar con las piezas, porque muchas veces no se encuentran las piezas. Entonces, mi tema ahí es de producción. ¿Por qué? Porque la demanda, yo sabía que en Soledad había muchísima demanda de gente que quería comprar repuestos de las motos que se chocan. ¿Sí? Entonces, como les decía, antes de comenzar, uno identifica esto y aborda el tema, uno estructura lo mismo que haces en una crisis. Eso se lo voy a hablar al final. Que son los pasos que uno hace cuando hace una empresa o cuando llegas a una crisis. Pero es lo mismo, o sea, si uno comienza a emprender una empresa inicialmente, cuando identificas esto, lo que haces es que una vez identificado el cuello de botella, abordas el problema desde cómo lo vas a distribuir y te enfocas en crear la estructura de eso. En el caso de los aparatos médicos, lo que yo hice fue crear la estructura de venta de las personas y crearles una manera de regular ese tema. ¿Cómo así? O sea, regular sus visitas. Yo les tenía informes sobre visitas, cómo les fue, creé estándares sobre el número de médicos que iban a visitar al día, las entidades que iban a visitar, si tenían que visitar clínicas, etcétera. O sea, después me enteré que se le llamaba visitadores médicas a esas personas o visitadores médicos a esas personas y que había una estructura también. Una vez vi esa estructura de una empresa grande, gigante, conformada, cambié algunas cosas de mi estructura. Era irónico porque hice algo parecido, pero simplemente cambié algunas cosas de mi estructura con el fin de siempre controlar el cuello de botella. En el caso de la producción, es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta del tema de las paletas, lo que nosotros hicimos primero fue las recetas completas, estandarizadas, para controlar nuestro cuello de botella. Y así garanticé de esa manera pues el éxito hasta ahora nos ha seguido yendo bien. Llevo, no sé, con las paletas creo que llevo como 6, 8 años, 7 años, más o menos 8, no, 9 años. Y con el tema del gas también llevo 9 años, porque creé como 6 meses después la empresa de gas, después de la empresa de paletas. Entonces, bueno, una vez creé la empresa de gas, les dije que entré en un negocio gigantesco de gente, o sea, de donde se movían millones de millones y yo con nada en la cuenta, nervioso cada vez que me tenían que pagar y que tenían que pagar porque me tenían que pagar, por decirle a ustedes, 50 pesos y yo pagaba 40, esos 50 y me quedaba con 10 pesos de eso. Pero se me retrasaban, hombre, qué cara le pongo yo a mi proveedor, somos una empresa nueva, tenía que quedar siempre bien, tenía que ser serio. Entonces, lo que hice fue que estructuré muy bien la línea de pagos en ese momento, porque ahí tenía pues todo seguro, y estructuré la línea de pagos también, colocándoles que las personas me pagaran todos los 15, los 10 y yo pagar todos los 25 del mes vencido, usando pues como estrategias para, como les decía, planeación, o sea, todo se basa en la planeación que uno haga. Bueno, les decía, cuando en ese momento llegó el éxito, se revienta todo el tema. Hay alguien, si puede silenciar su micrófono, hay alguien que está. Bueno, en ese momento explota todo el éxito de la empresa y yo comienzo a percibir, obviamente, dinero. Entonces, el siguiente punto es: nunca dejen de crear. Lo primero que yo hice al percibir ese dinero, creo que, bueno, aquí me volé un punto, los coloqué al revés, pero bueno, lo primero que les diría es planeen con lo que les llegue. Antes de eso, ahora les explico por qué nunca dejen de crear, pero primero planeen con el dinero que les llegue. ¿Cómo así?
lo primero que les recomiendo es aprendan a vivir siempre igual. Nunca llegues a gastar más dinero porque ganes más dinero, sino aprende a vivir siempre con una cantidad estándar, modesta. No les estoy diciendo que vivan mal, sino que vivan siempre modestos y tengan dentro de sus presupuestos personales, bueno, para los que no lo hacen, los invito a que lo hagan. El presupuesto personal es la herramienta más útil que hay para una persona y para una empresa, siempre hacer un presupuesto. ¿Qué colocas en tu presupuesto personal o en tu presupuesto familiar o como sea? Las deudas que tienes todos los meses y que no se te olvide ninguna, incluyendo los servicios, incluyendo todo, etcétera, etcétera. Un estimado modesto, porque si mejor que te sobra que te falte. Entonces, ¿cómo así, miércoles? El peor de los meses pagué 280,000 pesos de luz. Eso es lo que voy a colocar en el presupuesto personal. Tengo un crédito por la nevera por 100,000 pesos. Eso coloca en mi presupuesto personal. Y así, uno por uno, cada uno de tus gastos, coloca ocio, el dinero que vas a gastar en ocio, sea ir a cine, porque eso siempre debe incluirse, si no, va a ser un gasto para ti y no lo vas a tener, y vas a gastarte el dinero que no te debería gastar. Y siempre tengo un tema de ahorro. Yo, en lo personal, dono el 10% de lo que gano. Pues llámese donaciones, no sé, por ejemplo, ahora el tema del COVID, regalé mercados, etcétera. A veces dono entre el 10 y el 30% en realidad, todos los meses. Si me explico, pues no es por meterme en un tema religioso porque ese no es el fin, sino siempre poder uno ser agradecido con lo que las cosas le dan. Entonces, pues, pero mucha gente, digamos que no lo hace dentro de su presupuesto personal, pero deben tener en cuenta algo que sí todo el mundo debe colocar y es el tema del ahorro. Siempre deben estar ahorrando, siempre, así sea el 5% de su salario, así sean 10,000 pesos mensuales o así sea lo que sea, siempre debes estar ahorrando para momentos de emergencia y siempre debes tener dentro de tu presupuesto, pues, temas de emergencia. Para eso es que lo haces de antemano, para que ese dinero que tú ahorras nunca se toque. Entonces, sacando bien, hice mi presupuesto personal, ahorré y llegó el éxito. Comencé a ver ahora qué hago con este dinero que percibí. ¿Por qué? Porque comencé a ahorrar mes a mes gran parte del dinero que recibía y dije, bueno, ¿qué más voy a crear? Y ahora el siguiente tema es nunca dejen de crear, nunca dejen de tener ideas y nunca dejen de imaginar las cosas. Entonces, les hablé en algún momento de que el éxito de una empresa es la planeación y el personal humano y lo que hice fue eso. Comencé a ver proyectos y abrir la puerta a estudiantes en mi despacho y a personas en el despacho pues, de mi empresa, que no solo estudiantes, pero también llegaron personas ajenas con ideas de emprendimiento y comencé a asesorarlos y a ayudarlos, a evaluarles el tema, a decir, y a comenzar a quedarme algunas veces con unos buenos o otras veces creando realmente los proyectos que yo tenía en mente. Entonces, dentro de eso, les voy a mencionar las empresas con las que creamos, de hecho. La primera empresa les dije que creé una empresa de paletas. En algún momento, para que sepan, ya no soy dueño de ella. Les vendí las acciones a mi socio, que fue el que comenzó la empresa. Es un gran amigo. Seguimos siendo muy grandes amigos, pero en realidad era que un momento no tenía tiempo alguno para tantas cosas y me tocó comenzar a priorizar algunas empresas. Dentro de esas, ya teníamos la estructura de la empresa de paletas montada. A veces me tomaba tiempo cuando se iban a hacer producciones, etcétera. Entonces decidí decirle, hey, Lucho, te vendo esta parte, dame tanto, un tema muy representativo porque en realidad no le cobré ni la mitad de lo que normalmente uno tiene que cobrar por eso, pero dije, dame tanto y quédate con la empresa. La siguiente empresa que creé fue la empresa de comercialización de energéticos y hidrocarburos, que es la que les comenté del tema del gas, que fue la que me llevó a tener un capital más modesto, por decirlo de alguna manera. Y ahí comenzó el tema de crear. La primera cosa que me interesó fue la construcción, pero la construcción sostenible. Yo siempre decía, bueno, si alguien ha tenido la oportunidad de salir afuera y ver, no sé, afuera alguna cosa, la verdad es que me impresionó, fue algo que vi en Alemania, hicieron casas sobre el río. Y yo decía, ¿cómo una casa puede flotar sobre el río? Porque lo hicieron como con un flotador y la casa estaba, y era una pared normal como la que tiene en su casa, o sea, era impresionante, era impresionante. Yo decía, ¿cómo no se hunde? Y ahí fue donde salió la siguiente empresa. Y yo dije, voy a hacer una empresa que pueda construir y aprovechar esa tecnología para traerla a Colombia.
por dos razones. Primero, porque las temperaturas de esas tecnologías son mucho menores. Y segundo, porque es que es una cosa liviana en la que la resistencia es muy grande, porque no es como si fuera de papel, eh, pero los costos de construcción son mucho menores. Yo sabiendo el auge constructivo que había en Colombia, dije, bueno, vamos a meternos en esto. Y comencé a hacer proyectos privados de construcción para vender, como les dije, privado con tecnologías innovadoras, metiéndole tecnologías inteligentes, metiéndole sensores de movimiento para que se apagaran las luces a algunas casas, que la gente cree que eso lo tiene el millonario más millonario del mundo, pero eso no cuesta nada meterle una casa. Lo que hice fue que primero empalmé, decía, o sea, eh, cuando ese día me surgió, pues me repito, voy a recapitular de nuevo para que nunca se les olvide cuando vayan a emprender algo, planear. Planeé, abordo este nuevo proyecto. Digo, bueno, ya tengo estables mis otras empresas. ¿Qué hice para estabilizarlas? Creé una estructura empresarial que funcionara sin mí. Comencé, obviamente me rodeé de un equipo humano importante. Tengo una contadora que siempre es mi contadora de confianza. Tengo una abogada que siempre es mi abogada que me acompaña. Para mí esas son las dos piezas más claves de mi equipo. Eh, y tengo gente pues que me apoya en los procesos. Cuando quiero crear un nuevo sistema productivo, por ejemplo, ahora les voy a hablar de eso, porque estoy haciendo ahora una empresa, pero eso fue en medio de la crisis, ahora les hablo de la crisis. Cada vez que voy a crear un sistema productivo, tengo a alguien que me ayuda, que es mi amigo y también mi socio entre varias empresas, porque es el que me ayuda a crear los sistemas productivos. Eh, y bueno, digamos que en cada pieza siempre me he buscado rodear de personas que sean buenas en lo que hagan y que puedan dar, que sean de confianza, las que tú le puedas pedir cuentas de lo que le das y sean responsables con lo que hagan. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando ya tenía mis otras empresas estables, dije, voy a traer esta tecnología a Colombia, voy a comenzar a planear. Lo primero que hice fue comenzar a empaparme con gente que ya tenía constructoras. ¿Por qué? Porque yo nunca había construido. Y comencé a preguntar, como que alguien te aborde en la calle y te pregunte, ven acá, o sea, tú trabajas en una constructora y esa vaina cómo funciona, eso cómo se come, tal cual, así comencé. A indagar a las personas, no sé qué cosa, descubrí que hay varias maneras de construir, hay unas que son construcciones con el Estado, hay otras que son los contratistas y otras que son las construcciones privadas. Eh, y comencé a evaluar cada una de ellas. En ese momento, la evaluación de la construcción con el Estado fue compleja porque tenías que tener el contrato o tenías que tercerizar y los costos se disminuían, la gente total, el dinero se te iba entre las manos. Tenías que darle, tristemente eso funciona así en Colombia, pues 10.000 comisiones a todo el mundo y yo dije, no, por ahí no es. La otra era ser contratista, pero para eso necesitaba conocer una empresa muy grande que me diera el contrato y no me iba a dar el contrato en la tecnología que yo quería traer. Así que dije, bueno, aquí definitivamente hay que comenzar yo de cero y construir yo. Eso hice. Comencé a tasar un lote, conseguí un lote dentro de un pueblo donde ya sabía que había bastante demanda de casas, muy caliente por lo que les decía de que eso ayuda a que las casas se mantengan mucho más frescas, o sea, mantengan la temperatura interna, pero de una manera, la diferencia externa e interna son 10 grados, o sea, afuera son 40 grados, adentro son 30 grados, el choque térmico era impresionante y escogí un pueblo muy caliente que me sirvió para, o sea, lo hice a propósito para eso. Primero porque los lotes son baratos dentro de ese pueblo, pues, y segundo porque tenía la visión de decir, bueno, necesito entrar a esta tecnología a Colombia, todo mercado se va a resistir a algo nuevo, pero yo sé que cuando lo muestre va a impactar. Entonces, dale, comencé a crear el proyecto, comencé a planear el tema, encontré un terreno, literal pensé, bueno, si se desengloban tantos terrenos, me va a costar tanto todo el proyecto, pero puedo ir casa por casa o de dos casas en dos casas, y así lo hice. Ese es el otro tema que, bueno, que les menciono, importantísimo cuando uno emprende, siempre ser lo más austero posible. Aun cuando yo decía, puedo tener más dinero, siempre presupuesté. Me voy a gastar en una casa 50 millones de pesos y eso es todo lo que le voy a meter a este proyecto, o 60 millones de pesos, o qué sé yo, voy a tener 20 millones de pesos más o si 10 millones de pesos más para una emergencia y ya más nada de dinero ahí. Más nada de dinero ahí, todo tiene que solucionarse con eso que está ahí porque para eso se planeó. Entonces, eso hice. No tenía no invertí en ese momento la gran cantidad de dinero,
que un constructor tiene, porque hoy en día tú ves los edificios que crean en Buenavista o en cualquier, pues si no eres de aquí de Barranquilla, en cualquier otro lugar, y te das cuenta, o sea, tú te pones a calcular y se gastan millonadas y millonadas y millonadas. Ya, yo hice, bueno, no voy a invertir tanto dinero, no tengo tanto dinero tampoco, voy a hacerlo escalado. Comencé con una casa, después dos, después tres, una casa la vendí, dos casas las vendí, hago tres, cuatro, etcétera, etcétera, etcétera. Así fui escalando poco a poco. Y bueno, hoy en día, después en algún momento ese fue nuestro primer proyecto y ahí fuimos creciendo. Fuimos creciendo, ¿por qué? Yo les repito, todas las empresas tienen que tener una estructura empresarial. Entonces, comencé a educar personas, igual que en las otras, que comenzaran a hacer, a casarse con la filosofía de la empresa de siempre estar innovando. Y comenzamos a traer nuevas tecnologías a las casas, comenzamos a instalar casas inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya se darán cuenta cómo se vislumbró todo. Después de eso, les hablaba, en algún momento les hablé del aparato de la detección temprana del cáncer de mama. Esa empresa la hice, o sea, para que hiciera productos médicos y para también la distribución del aparato de la detección del cáncer de mama. Esa fue a raíz de esa sí fue por una persona que llegó a mi despacho ofreciendo ese proyecto y me pareció, primero que me pareció supremamente loable porque cuida la salud y segundo que me pareció, hombre, una gran oportunidad. No habían competidores en ese momento en Colombia y todavía sigo, siéndole muy sincero, todavía seguimos sin tener competidor alguno con una calidad tan buena. Entonces, bueno, esa fue la otra empresa que se creó. La siguiente empresa que creé, y aquí recapitulo que todo lo que uno aprende o todo lo que uno hace te va a servir para algo. En algún momento, durante el tiempo que trabajé como consultor, una empresa se acercó a mí. Es irónico porque yo conocía a alguien que sabía que yo era ñoño, o sea, no sé, ñoño bueno, era muy necio con las cosas. Y esta persona algún día me dijo, hey, tú que eres bueno, necesito que me ayudes a calcular unos andamios. Yo no soy ingeniero civil, eso lo hace un ingeniero civil. Pero yo dije, bueno, yo me le mido. La empresa era una productora de televisión. Y cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos, varios, o sea, porque ellos tenían que ir a hacer producciones afuera, dentro de un parque, normalmente trabajan dentro de pues no sé, set de grabación y esas cosas, tenían que salir afuera, había que hacer un cálculo para que el andamio le sostuviera unas cosas. Fue súper sencillo de cómo estructurar el andamio. Bueno, el cálculo fue sencillo, pero eso me sirvió a mí de nuevo para identificar una posible oportunidad. Yo dije, o sea, ella era una productora gigantesca. Yo dije, hombre, esta productora tiene un gran potencial. Y me sirvió para que en algún momento esa productora necesitó dinero. Les explico, ellos tienen el contrato actualmente, bueno, ellos no, nosotros tenemos el contrato actualmente de Winsports. Cada vez que Winsports viene a Colombia, a Barranquilla, a jugar fútbol, nosotros le grabamos. Para poder hacer ese proyecto, uno necesitaba unas, unas luces especiales. O sea, solo para este proyecto se necesitaban esas luces. Uno las podía alquilar en Bogotá porque solamente estaba en Bogotá, pero la sexta alquilada te da para comprar una luz nueva. Y ellos necesitaban el dinero, no era un dinero tampoco despreciable. Yo aproveché esa oportunidad y les dije, dale, yo entro acá. Yo les he ayudado a planear durante mucho tiempo, ahora quiero entrar como inversor. Primero me dijeron, no, préstanos el dinero, después necesitaron otro dinero y aproveché y compré acciones dentro de la productora de televisión. Hoy en día, les puedo decir, le grabamos a Shakira y a Carlos Vives la bicicleta, le hemos grabado a Nicky Jam en las comunas de Medellín. ¿Por qué? Porque cuando vi la oportunidad, identifiqué, pues su tema crítico era en realidad el flujo de caja. O sea, ellos tenían pues, proyectos gigantescos, eran la productora más grande de Barranquilla, tenían contratos, pues obviamente con las grandes televisoras también, Telecaribe, RCN, Caracol, etcétera, etcétera. Y yo al ver todo esto y ver que ellos lo que tenían era un problema de planeación, porque nunca planearon bien, porque nunca provisionaron dinero, y obviamente cuando llegaban proyectos de esa envergadura que necesitaban dinero grande para que no le, pues ellos les pagaban nosotros nos pagan por partido. Entonces, obviamente por partido yo puedo alquilar la luz y pago. Pero si tuviera tenido una cantidad de dinero ahorrada realmente, ellos hubieran podido haber prescindido de mi ayuda. Entonces, lo que les hice cuando entré fue de nuevo ayudarles a planear todo bien para que, bueno, hoy en día seamos una de las televisoras más grandes de toda la más grande de toda la costa y una de las más grandes de Colombia. Después de eso, creé una empresa de salsas. Les va a dar risa, pero así fue. Como les decía, vuelvo y les repito,
lo que yo procuré hacer fue rendir al máximo el dinero que había ahorrado de la primera empresa exitosa que tuve. Gastando entre comillas mínimo, porque no tenía una vida modesta, pero no supremamente de lujo, nunca he sido de lujo ni nada, sino que siempre me ha apasionado crear empleos estables. Que aun cuando una persona entra a trabajar dentro de una empresa, así sea pequeña, se sienta seguro empresarialmente, se sienta respaldado por su empresa, sienta que quieran ir contigo para poner las malas. O sea, yo sé que le digo a mi contadora, hey, necesito que nos vayamos para... Una vez, de hecho, en algún momento nos pidieron que nos fuéramos para México y le dije a mi contador y ella me dijo, bueno, si nos toca mudar a México, yo me mudo y allá veo y estudio y vamos para allá a crear. Me explico, o sea, que ella siente en la estructura empresarial que se ha formado tanta paz de que va a estar tranquila con su empresa, con su empleo. Yo la incentivé a que creara su propia empresa de contadores y hoy en día subcontrata para poder regular y tener la contabilidad de algunas de las empresas pequeñas dentro de su empresa para que ella también crezca. Eh, y como les decía, eso sirve para que las personas se sientan tranquilas. Yo estoy apasionado siempre porque las personas se sientan tranquilas a la hora de trabajar, porque si ellos están felices, tu empresa va a ser exitosa. Entonces, dentro de todo eso, de qué hago con el dinero, creamos una empresa de salsas. Se llama Langum Ingredients. En algún momento me salí, esa empresa cerró eh, por un tema, bueno, complejo ahí. Y total, les voy a simplemente mencionar las empresas. La de salsas y al final la otra empresa que compré hace poco, una de productos cosméticos para hombres, producimos cera, gel, tal. Ahora viene el momento. Llegó la crisis. Tenía todo eso en mi mente y ¿qué hacía? O sea, imagínense que dentro de sus hombros tengan el futuro de 4 empresas, 5 empresas. Llega una crisis que lo detiene todo. ¿Qué hay que hacer? Entonces, no les voy a hablar de la crisis actual, sino de una crisis en general. Lo primero que tiene que suceder cuando una empresa afronta una crisis es, bueno, siempre diría no te abrumes, eso es lo primero que tienes que hacer. Pero hay 3 cosas importantes y es identificar el tipo de crisis. Hay 3 tipos de crisis, como en toda empresa, así como hay los cuellos de botella, hay 3 tipos de crisis que siempre le digo a las personas que tienen que identificar y tomen nota de esto. La primera son las crisis comerciales. Es que el mercado se te cerró, llega un competidor grande, total. La segunda es la crisis de abastecimiento. Es que no tienes una materia prima, o sea, ya no tienes manera de comprar más lo que tiene, tu proveedor cerró, etc. Y la tercera es una crisis en la producción. O sea, bueno, es simplemente, este es un tema de sí es, se me cerró esto, se me cerró el cuaderno. Bueno, el tema es un tema de la crisis de producción. Una vez uno identifica el tipo de crisis, los pasos son muy sencillos. Lo primero que les recomiendo es sienten a su personal humano. Hey, en una crisis, si las personas sienten identidad por la empresa en la que trabajan, la crisis es de todo. No solamente es tuya, no solamente es de la empresa, sino que las personas, su empleo depende directamente de que tú recibas dinero. Cuando tú contratas a alguien, literal le estás diciendo, sabes que yo me voy a encargar de que tu familia coma de ahora en adelante. Algo así más o menos le estás diciendo a la persona. Porque tú le intentas ofrecer un contrato estable, un negocio estable, que la persona va a perdurar, que va a poder tener oportunidad de crecer, etcétera, etcétera. Entonces, la tercera, a la hora de identificar eso, y lo primero que se recomienda es siéntense con su personal. Siéntense con las personas que requieren, que les rodean. ¿Por qué con ellos? Porque son en la evaluación, o sea, ellos tienen talentos y conocen también el proceso productivo. Una vez te sientes con ellos y converses con ellos, viene evaluar. ¿Qué evalúas dentro de ti? Lo primero que tienes que evaluar son los recursos con los que cuenta la empresa, ya sean recursos físicos, ya sean recursos operativos o de la estructura que tienen. Y el talento del personal humano. ¿Por qué el talento del personal humano? Porque puede que, les coloco el ejemplo puntual del tema de los productos cosméticos para los hombres.
Yo producía ceras para el cabello, producía gel para el cabello, temas para la barba, etcétera, etcétera. Y yo distribuía en barberías. Es súper fácil vender en barberías. Bueno, ese fue cuando se emprendió fue un tema bastante interesante, pero no lo voy a tocar ahora por cuestiones de tiempo, pero entramos a las barberías y fue como, bueno, muy bueno. Ahora, todas las barberías se cierran, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos porque no puedo hacer nada? Cuando yo senté a mi personal y a los socios que tenía y comenzamos a hablar del tema, hay uno de ellos que es un químico excelente. Entonces yo dije, bueno, ya, o sea, tenemos este problema, vamos a cambiar aquí la infraestructura para, hagamos antibacteriales, por ejemplo, hagamos alcohol con difusores, hagamos temas para desinfectar superficies. Y así lo hicimos. ¿De dónde salió esa idea? De poder identificar la fortaleza que yo tenía dentro de mi químico para esa empresa. Y de ahí comenzar a crear. Les coloco, qué sé yo, otro ejemplo dentro de la empresa de productos, y eso es algo que estamos haciendo ahora. O sea, ahora mismo el tema del cáncer, aun cuando se sigue tocando y tal, yo sé que no voy a percibir más ventas, primero porque los visitadores médicos no podían salir, pero yo no sé que no voy a percibir más ventas por el tema de cáncer porque todo estaba cerrado. ¿Qué hice yo? Senté a todo mi equipo de nuevo, evaluamos las empresas, los pros con los que contamos y convertimos de nuevo esa crisis en cuál es la necesidad que tenemos de esta crisis. En este caso eran insumos médicos básicos, por ejemplo, tapabocas. Lo que hicimos de nuevo fue, dale, tengo la estructura, tenemos el dinero que hemos ahorrado durante bastante tiempo, vamos a crear una línea para hacer. Lo primero que pensé fue decir, bueno, voy a comercializar tapabocas. Y surgió otro problema, es que no hay tapabocas en Colombia. Las tapabocas que se importan se venden todos a gran escala y vuelan. O sea, si uno dice, bueno, voy a conseguir contratos de tapabocas o voy a vender, hay 10.000 personas que necesitan. Hay muchos contratos que puedes conseguir en la calle, pero no hay nadie que te los supla. Llegó a un punto tal de la crisis que yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a crear la empresa para producir tapabocas. Me reuní con mi amigo, me reuní con las personas y hoy en día, de hecho, estamos acabando de hacerla, están fundiendo la máquina, nosotros la diseñamos pues, con la experiencia que tenemos y la otra semana sale el tema. Entonces, vuelvo a recapitularles el tema de la crisis. O sea, eso llega al último punto cuando estás en una crisis, que es la reinvención en la ejecución. ¿Por qué? Porque cuando abordamos el tema de la empresa de insumos médicos, mi primera solución fue, hey, vendamos tapabocas, compro y revendo. Pero al tema de la crisis nos tocó reinventarnos para decir, ¿sabes qué? Bueno, me toca producir, porque no hay desabastecimiento en Colombia y esa es otra oportunidad que puedo aprovechar. Entonces, les vuelvo a repetir los 3 puntos cuando hay una crisis en la empresa para que no se les olvide. Tomen nota de nuevo. Todos los que quieren emprender, todos los que van a ser emprendedores, los invito a que tomen nota. Lo primero es identificar el tipo de crisis que tienes para saber cómo abordarla. Segundo es tocar el tipo de crisis que tienes con tu personal. Y tercero, ejecutar y reinventar. O sea, siempre la reinvención es importante para garantizar el tema, o llámenlo pues siempre innovar, llámenlo siempre generar. Creo que a lo largo del tema de la producción, de lo que les he hablado del emprendimiento, siempre ha sido, digamos que el mensaje interno siempre ha sido el mismo. Y es siempre uno tiene que estar reinventándose y siempre tiene uno que estar produciendo. Entonces, hey, bueno, lo primero que les comento es cuando afronten una crisis, siempre, y eso les sirve para cualquier tipo de crisis, de hecho, cuando tengan una crisis en su vida, pueden hacer eso, identifiquen en dónde la tienen, si es una crisis emocional, si es una crisis existencial, si es por dinero, si es por lo que sea, evalúenlo, háblenlo con alguien y siempre estén dispuestos a reinventarse cada vez en medio de la crisis. No sé si, bueno, este es el final del tema. Les pido de nuevo disculpas, no tuvimos oportunidad porque tuve un problema con el portátil y había tenido unas diapositivas referentes al tema y no pude mostrárselas. Espero haber sido como suficientemente dinámico, ¿no? No sé, la profe, si la querida profesora moderadora, no sé si me comenta o si todo salió. Me encantaría escuchar las preguntas de las personas. Okay.
Listo, Luis, excelente intervención. La verdad es que ha sido muy enriquecedor escuchar todas tus experiencias como emprendedor, cómo has ido aprovechando oportunidades, cómo has ido reinventando en esos momentos de crisis como nos comentas. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas. Voy a hacerte la primera. Desde tu experiencia como emprendedor, ¿cuál crees que fue esa herramienta que te permitió detectar oportunidades en el entorno y crear varios modelos de negocio? Bueno, al principio les hablé de que nunca es tarde para comenzar a hacer lo que se supone que debería hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque, hey, todo es que te la creas. O sea, lo primero que hice fue creérmela y decir, sabes que ahora soy un emprendedor. Voy a comenzar y a vivir de esto. Y eso me permitió escuchar historias de gente. O sea, la oportunidad la identificas tú sabiendo lo crítico de un proyecto. O sea, si tú conoces que el punto de botella de tu proyecto es el área comercial y que puedes abordarla de la manera más fácil posible, te va a ir bien. Si tú dices, sabes que de pronto este problema seguramente me puede quedar grande, no lo comiences. Pero si tú identificas que el cuello de botella es algo que fácilmente puedes abordar, pues para adelante. Ahora, ¿cómo llegaron esas ideas a mí? Es, hey, que la gente supiera, bueno, soy emprendedor, comencé a asesorar a gente y las ideas comenzaron a llegar, la misma gente, o sea, el mismo, no sé, universo, Dios, la gente comenzó a traer ideas a mí y yo poderlas evaluar. Silvia. Perfecto, ¿Estás? listo. Tenemos aquí otra pregunta muy interesante. Dice, ¿qué recomiendas para una persona que no es emprendedora, pero no se atreve a lanzarse a ser emprendedor? Bueno, o sea, yo siempre les recomiendo, atrévanse, o sea, hey, planeenlo. Cuando ustedes comienzan a planear, comienzan a colocar el primer peldaño. O sea, ese ha sido, yo creo que ya están cansados de que les diga que planeen, pero planeenlo. Ese es el primer peldaño, ese es el primer punto de tu sueño, va a ser que tú comiences a vislumbrar dentro de tu mente. Es como cuando tú vas a hacer, todos los profesores conocen esto, o cuando van a hacer una exponencia al frente de sus compañeros, o yo que hoy en día me voy a colocar acá. El primer paso es comenzar a decir, bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿Cuáles son los puntos que voy a estructurar? Estos son, se va a montar así, 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 así. Este va a ser mi estilo de vida, así tal cual. Comencé a planear cada una de las cosas que se iban a ejecutar y dije, ¿cuáles son los posibles problemas que voy a tener? Estos. Y por lo segundo que te digo es, si te vas a lanzar, no cuentes con ese dinero. ¿En qué sentido? Intenta ahorrar para que ese dinero siempre te sobre. Que nunca pienses o creas o confíes que el dinero que vas a ganar de esa empresa es del que tú vas a vivir. No, no comiences así. Si no, tienes tu ingreso ahora mismo estable o conseguiste un contrato de un ingreso estable y de ahí para adelante comienzas a crear cosas para con base en esta estabilidad, con el dinero que ya no, o sea, que te sobre, comenzar a crear. Muy O sea, bien. lance. Listo, hay que lanzarse. Bueno, aquí te tengo una pregunta. También te piden una recomendación. ¿Qué recomiendas para una persona que quiere crear emprendimiento, tiene las ganas de hacer algo nuevo, pero en el caso no sabe de qué hacer emprendimiento, no sabe, no tiene aún todavía esa idea clara? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, yo siempre le recomiendo a las personas, de hecho, esa fue una discusión álgida que tuve en algún momento con mi contadora. Ella dice que a veces no, o sea, la contabilidad, pues, miércoles le hace tedioso, a veces, muchas veces, pero siempre le digo, hey, ese es tu talento, el talento que tienes ahora. Entonces, lo primero que tienes que evaluar a la hora de emprender son tus talentos y qué tienes a la mano. Puede que tú digas, mira, sabes qué, yo no tengo ahora mismo nada y tal, pero mi papá vende plástico. Entonces, tú puedes, qué sé yo, emprender recolectando plástico que puedas reciclar, por decirte cualquier cosa. Entonces, parte de lo que tienes en la mano. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Los recursos familiares o los recursos de las personas que te rodean, amigos y familiares, y los talentos que tienes o la pasión que tienes. Llámese tus estudios, llámese, qué sé yo, miércoles te gusta leer sobre la venta de la moneda de cambio, por ejemplo, la tasa de cambio. ¿Te gusta leer sobre la tasa de cambio? Bueno,
ese es un talento que tienes, un conocimiento que te hace diferente a los demás. ¿Te gusta, no sé, por ejemplo, en mi caso me encantaban los sistemas productivos? Ese es un talento que tenía sobre otras personas. Y me rodeé de eso, intenté hacer empresas que produjeran cosas, etcétera. Entonces, parte de lo que tienes para ver qué se puede crear de eso. Y ahí comienza el primer paso para poder identificar en qué puedes emprender. Listo, por aquí tengo una muy interesante. Te dice, ¿qué piensas de una persona que intenta emprender, pero, pero en las veces que hace el intento siempre fracasa? ¿No tuviste ningún fracaso al momento de emprender? Indudablemente, o sea, el fracaso es parte, por eso le digo, bueno, les voy a poner un ejemplo y es de un amigo amigo del colegio. En algún momento se acercó a mí para preguntarme sobre emprendimiento y yo lo primero que le hice fue exactamente eso, le pregunté cuáles eran sus talentos, qué conocía, bla, bla, bla. Él cocinaba muy bien y la esposa cocinaba muy bien. Y lo que hice fue, después de todo eso, les dije, van a hacer un estudio sistemático de qué hay y no ven. Ya. Para mí el man tenía una idea genial. El man dijo, ¿sabes qué? Comida para bebés nadie vende. Y a veces las personas no tienen tiempo. O sea, hoy en día con la vida tan atareada que tienen, tú entras a Rappi y nunca vas a encontrar eso. Y él dijo, yo voy a crear una empresa que haga comida para bebés. Irónicamente, el mercado de él es demasiado nicho. O sea, aun cuando tenía una idea buena, no le fue bien. Pero ¿qué era lo que yo les decía cuando comencé a emprender? Y es lo que les digo ahora. Hey, nunca arriesguen. Yo he arriesgado mi capital muchas veces, siéndoles muy sincero. Pero es que yo no tengo, ahora mismo, yo no estoy casado, no tengo responsabilidades. Lo que hice fue que procuré estar lo más seguro para saber que el dinero que iba a arriesgar me iba a sobrar. En ese sentido, en que sabía que de pronto iba a pasar algo de necesidad si ese dinero lo perdía, eh, pero iba a poder seguir adelante igual. Entonces, bueno, ahora, el segundo punto es, ¿te fue mal? Reinvéntate. Claro que me fue mal. Con la empresa de salsas no fue muy bien, pero tuve un socio que era lo peor del mundo, por eso fue que le dije, ¿sabes qué? Toma mi parte, mi paz no cuesta esta empresa. O sea, te la vendo y lo que sea. Y también tuve fracasos dentro de las empresas. O sea, en algún momento hicimos un contrato del gas y miércoles tuve un problema con ese contrato. Entramos en un tema contractual de derecho que yo no sé ni idea, no tengo ni idea de eso, pero yo, ahí es donde está el tema. O sea, llegó la crisis, porque es que no es que tú fracases como emprendedor, es que puedes tener tropiezos y esos tropiezos dan en que no planeaste lo que venía. Nadie planeó que venía ahora la crisis del COVID, pero con respecto a lo que tú tienes en tu entorno, sí puedes saber esto es lo que tengo dentro de lo que emprendí y qué voy a hacer con eso para poder seguir adelante. Porque el tema no es acá y vámonos, el tema es cómo seguimos adelante. Perfecto. Vamos con una pregunta bien interesante. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida, en este ámbito de emprendedor? Uf, bueno, pregunta bastante profunda, pero puede sonar muy laxa y lo voy a decir así, la plata es una ilusión. ¿Y por qué les digo que el dinero es una ilusión? Porque el dinero, y esta es lo que aprendí, es que el dinero siempre es un medio y nunca es un fin. Yo nunca he trabajado para crear dinero, sino que el dinero me ha servido para poder crear empresas sostenibles, para poder crear empleos estables, para que la gente esté feliz con lo que hace. Eso es lo que he hecho hasta ahora. O sea, nunca me he enfocado en decir, sabes que aquí voy a ganar dinero. No, me he enfocado en decir, ¿sabes qué? Si hago esto, la empresa va a estar más estable. Si hago esto, puedo darle, no sé, más bono a mis trabajadores, puedo estar más feliz a estas personas, puedo ayudar a más gente. O sea, el dinero nunca ni ha sido un impedimento para hacerlo, porque aun cuando no tenía nada, entré, como les decía, o sea, entré en un negocio de gigantes sin un peso, porque no teníamos nada en ese momento. Eh, Aun cuando no he tenido dinero, a cuando lo he tenido, nunca ha sido un impedimento para yo seguir adelante. Entonces, el tema es que el dinero siempre va a ser una herramienta, pero nunca jamás en la vida debe ser el fin de tu vida. O sea, nunca vivas para el dinero. Siempre haz que él se mueva en torno a lo que tú quieres. Alguna vez alguien me decía,
tú quieres solucionar la mayoría de tus problemas con dinero. Yo le decía, el punto no es ese. No es ese porque es que lo que es dinero para ti puede que no sea dinero para mí. El punto es que eso simplemente es un fin. Y si eso soluciona un problema, genial. Porque es que el dinero está es para poder eso, para solucionar ciertos problemas. Pero hay cosas que nadie te diga. O sea, es más trascendental en tu vida que crees estructura, que te sientas feliz, que te sientas estable, que sientas que tu vida va hacia algún lado, a que sientas que has acumulado riquezas sin sentido. Listo, tenemos muchas preguntas, pero el tiempo es corto y vamos con la última, hablando ya de dinero, para cerrar. ¿Qué recomiendas a una persona que tiene una idea estupenda, pero no cuenta con ese músculo financiero? Bueno, te diría, acude a mí, pero, o sea, yo sí he ayudado a emprendedores, no, es cómico, o sea, no lo hagas. Pero si lo quieres hacer por tus propios medios, hey, fondos gubernamentales. Mi primera empresa fue un fondo de emprender, lo amo con todo mi corazón. Me he ganado el fondo de emprender 3 veces hoy en día, no lo digo por broma, o sea, 3 veces nos los hemos ganado, me volví literal experto en crear proyectos para el fondo de emprender. Tengo muchos otros proyectos en los que se han colocado a fondos gubernamentales de empresas ya creadas, de dinero que nos prestaron o apalancamiento que te dan. Entonces, busca un inversor. Si la empresa, si la idea es muy buena, estructúrala. Siéntate, escríbela tú primero, estructura lo que quieres, estructura tus pros, tus contras y preséntasela a alguien. Ya sea a un fondo, como el Fondo Emprender, búscalo, el SENA, es súper fácil, te regalan el dinero prácticamente si eres ordenado y si cumplen los indicadores. Y si no, muchas otras personas, hey, les va a sonar irónico, pero joda, aun cuando ahora no lo vean, yo no la tengo porque tengo un carro muy humilde, pero 250 millones de pesos los tiene cualquiera. La calle está plagada de prados malucas que no me gustan, pero la Prado cuesta 250 millones de pesos. Pregunten cuántas venden mensuales. Hay gente con dinero en Barranquilla, bastante. Lo que necesitan es ideas de gente que sepa y que se le mida a hacerlo. Porque es que una vez tú estructuras las vainas y la gente sepa que esa, si es tan bueno, la gente va a querer invertir ahí porque va a querer estar contigo. Entonces, estructúralo y preséntalo. Busca el dinero porque el dinero es o sea, la barrera más fácil de superar es el dinero. Muy bien, Luis Enrique, has llenado pues a todos los espectadores, a todas las personas que se han conectado aquí, de tus experiencias, cómo te felicitamos pues por ser ese emprendedor y cómo esas experiencias ayudan a los demás, pues es un ejemplo a seguir. Y bueno, con Luis hemos aprendido cómo como emprendedores podemos detectar esas oportunidades que están en el entorno, cómo podemos seguir creando en la medida en que vamos conociendo las capacidades que tenemos y también pues en momentos de crisis es importante cuando los emprendedores detectan esas situaciones que se vienen y tienen esa capacidad, no solamente la financiera, en cuanto tú te referías a los ahorros, sino también esa experiencia para poder reinventarse, poder obtener, poder crear un nuevo modelo de negocio, conociendo lo que tiene la empresa y así poder transformar su propuesta de valor. De verdad te damos muchísimas gracias y bueno, nuestra coordinadora de programa va a cerrar nuestra webinar de hoy en la noche. Bueno, agradezco a ustedes por su atención. Yo les iba a dar las gracias a ustedes, pues gracias. No, gracias. O sea, en realidad les quiero dar las gracias. Esto es un espacio muy grande. Les pido disculpas en cuanto a la administración del tiempo. Tuve un problema ahí y pues al final no pude dejar tanto tiempo para las preguntas, pero gracias por las palabras de ustedes, gracias por la invitación y bueno, no sé, anímense a emprender. Ahora sí, Margarita. Si puede compartir las redes sociales sería perfecto. Bueno, Luis Maradei, o sea, literal como mi nombre, Maradei con i latina, como se escucha, Luis, M-A-R-A-D-E-I de puntico. No soy para nada, no soy de los que publican ni videos motivacionales ni nada de eso, porque procuro siempre mantener un perfil bajo, eso no me interesa mucho el reconocimiento, la verdad.
Pero si me pueden escribir y necesitan alguna ayuda, ahí a la orden sea. Mi mail también es ingenieroluismaradey@gmail.com o Luis Maradey en Facebook, me pueden buscar y claro, siempre estoy abierto. Luis, disculpa que interfiera y disculpen a todos, por favor. Tengo una pregunta muy importante para ti y es la siguiente. De manera específica, ¿cuáles son las cláusulas del modelo que implementaste para que tu empresa fuera autosuficiente y no necesitara todo el tiempo de ti? No es que sea unas cláusulas de un contrato, no hice un contrato. No, bueno. Ya te dije, mira, imprimí pasión por las personas, por lo que hacíamos. O sea, lo que te decía de la pasión, y me parece que ese es el motor que tiene que mover a cada persona. Yo estoy apasionado por emprender y por crear empleos estables. Y eso le transmito a mis trabajadores. Entonces, lo que hice fue que creé herramientas para evaluar que ellos hicieran bien su trabajo. No porque lo fueran a hacer mal, sino porque ellos mismos se miden de esa manera. O sea, para yo no estar detrás de ellos, sino decirles al final de mes, mira, sabes que tú mismo estuviste detrás tuyo y estos fueron tus indicadores. Hay que mejorar en esto, vamos a meterle a esto más, enfoquémonos en esto y así garantizar que, bueno, al final si no cumple, no hay nada que hacer. O sea, hay que reevaluar el tema, si es la persona, etcétera. Pero lo que hice fue que creé herramientas para controlar que ellos hicieran bien su trabajo. ¿Cómo lo hice? Evaluando qué trabajo hacían. Por ejemplo, tenían que visitar tantos médicos o tenían que producir tantos tapabocas diarios o el inventario controlarlo de tal manera. Creé herramientas para que ellos mismos se midieran cuánto estaban produciendo día o cómo estaban visitando o cuánto estaban visitando, cuál era la satisfacción de las personas que visitaban, etcétera. Crear herramientas para que tú mismo controles. O sea, yo era la persona más antiestandarizada del mundo cuando entré a emprender. Pero eso te ayuda a controlarlo todo, estandarizarlo todo y poder evaluar si lo están haciendo bien o no. Eso es todo. Bueno, listo, entonces. Muchas gracias. Vale. Por la hora vamos a cerrar. Entonces les agradezco a ustedes, los estudiantes, por su atención y por supuesto a nuestro invitado, el magíster Luis Enrique Maradey, por compartir su experiencia y sus conocimientos. Les reiteramos la invitación para el lunes 18 de mayo. Es nuestro tercer y último espacio del webinar internacional con un invitado de Argentina. Y que tengan entonces ahora sí todos una excelente noche. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, hermano. Gracias por todo. Gracias, buenas noches.